Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a la carta que Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2. Son temas que nos deben de interesar aun cuando ya somos salvos, aun cuando ya recibimos a Cristo, pero que sirven para recordar parte grande de nuestra historia y, por qué no decirlo, para un futuro no caer. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5, leemos de esta manera: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El trato de Pablo a las iglesias tiene diferentes tonos. Por ejemplo, a Corinto le escribe en dos etapas, y las dos son bien exhortativas, además de que les enseña, pero los está exhortando. En Galacia, a los Gálatas les escribe un poco fuerte Pablo, porque han dejado la vida espiritual y viven ya más carnales, habiendo comenzado por el espíritu, terminaron en la carne. Y así van las cartas, entre ellas a los Efesios, en donde el Señor les está hablando a través de Pablo de la salvación del hombre. ¿Por qué? Porque el ser humano sobre esta tierra vive confundido. Cuando no tiene a Cristo está confundido. Fíjense que disfruta y sufre. Es una etapa del ser humano que no la podemos omitir, no la podemos cambiar. Sufre y se alegra. Está disfrutando y sufre. Pero aún teniendo esas dos etapas en la vida, no sabe discernir por qué sufre y no sabe entender por qué se alegra. El sabio Salomón, allá en Eclesiastés 7:14, se lo voy a leer, dice de esta manera: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Esta es una parte para poder discernir por qué sufrimos, por qué nos alegramos. Si ambas cosas Dios las puso, ambas cosas están ahí. Y si usted lee en este mismo capítulo 7 de Eclesiastés, del versículo 1 al 8, se va a dar cuenta que habla de la sensatez y la insensatez, de por qué no sabemos nosotros por qué sufrimos. Es aquí la gran diferencia marcada cuando hablamos de que el creyente, el verdadero creyente, aún en las tribulaciones, se goza. Porque no es una alegría del mundo, sino que es un gozo espiritual que nos permite vivir de una manera diferente. Lo que ocurre con nosotros, hermanos, es que somos sensibles a todas esas cosas. Y esa sensibilidad no nos permite a veces entender el porqué. Uno de los hombres que tuvo este problema fue Job. Job no lo entendía. Llegó un momento en que decía: si soy íntegro a Dios, si yo camino con Dios, yo hago esto y hago lo otro y todo es bueno. Vienen tres amigos a llevarlo al rincón, ¿verdad? Acusándolo, pero él sigue creyendo que es bueno. Al final se convence de que lo que Dios hace, de él es. Y lo que aquí dice: en el día del bien goza del bien, ¿de acuerdo? Y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Y esta palabra es bien importante que la podamos entender.
Cuando dice, de manera que el hombre nada halle después de él. Porque hay una diferencia. Cuando estamos alegres se nos olvida Dios. Cuando estamos contentos, estamos en bonanza, estamos bien, se nos olvida que hay un Dios. El problema es cuando estamos en la adversidad. A lo primero que echa mano el creyente es Dios. Y aún así con desconfianza. Pero fíjense que lo que yo quiero hablar esta tarde tiene relación con la salvación del hombre. Y para poder pasar por el término de salvación, hermanos, se requiere conocer estos dos puntos. Y va a ser bien necesario que los tengamos siempre, porque de repente va a decir usted, ¿por qué sufro yo si soy cristiano? ¿Por qué tengo esta gran dificultad siendo yo un creyente? Hermano y hermana, por favor, aprecie. En la mañana nuestro pastor dijo en la prédica que todo lo que nos da Dios es un regalo, pero nada es más grande como la salvación. La sanidad de cáncer, todo lo que nos dé el Señor no se compara con la salvación. Por eso hay que comprenderla bien. Pablo le está escribiendo a los Efesios y le está casi diciendo lo mismo que yo escribí acá. Dice, Jesús es la fuente de salvación para los hombres. Esta mañana salí con los evangelistas y cosa curiosa, hermano, fíjese que, bueno, a ustedes les ha pasado lo mismo o ustedes mismos lo hicieron alguna vez, yo lo hice en mi tiempo. Cuando uno va por una colonia y lleva la Biblia en la mano y ven que somos varios, la gente se nos corre. Una señora pasó a la par mía, así se dio vuelta para caminar y yo no le dije nada. Después tomé otro y le dije a lo que iba. Y me dijo, mire, yo estoy cocinando. Me puso un montón de cosas. Y yo le dije, bueno, yo solo vengo a traerle la palabra de Dios y le voy a dejar este tratado. Lo dobló como en 10 veces. Le quedó así chiquitito. Y se lo echó en una bolsa detrás del pantalón y me dijo, tal vez lo lea como a las 5 de la tarde. No se preocupe, a las 6 que lo lean, está bien. ¿Pero por qué, hermano? Porque no les interesa conocer la salvación. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema, que no les interesa conocer. Fíjense que otro fenómeno. No estoy diciendo nombre, ¿verdad? Tocamos la puerta de una señora que la vimos en la puerta y cuando vio que nos enfrentamos ahí, ¡pum!, la cerró. Entonces le seguimos tocando. No abrió. Y como yo soy curioso, pues yo no soy evangelista, soy curioso. Llega una persona con una de esas cositas que venden del pan que venden ahí en el Pericentro, no voy a decir nombre para que no me regalen de ese pan cuando yo llegue por ahí. Pero un pan famoso que tiene una cajita rosada. Y llegó y tocaba y no le abrían. Y yo por una esquina por ahí y yo dije, no le abren porque la señora hay que creer que somos los evangelistas que estamos insistiendo y no le abrían. Hasta que le dijo, vieja, abrí, hombre. Y le conoció la voz. Si sos vos, le dijo. ¿Se imagina hasta qué extremo llegan cómo tratan a los evangelistas, ¿no? Porque no quieren conocer la salvación, no quieren entenderla. Yo fui de esos, yo cerraba la puerta. Pero Pablo está diciendo de esta manera a los efesios, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados. Yo siento que ellos están muertos, hermano. Están muertos en delitos y pecados porque yo estuve ahí. Pero la buena noticia, hermano, es que Cristo murió y sigue viviendo para que creamos esto. Jesús vino a la tierra a vivir como hombre, 100% hombre, y murió siendo 100% hombre.
Porque la Biblia está escrita y dice que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Y eso es para todos. Y el Señor Jesús vino a cumplir con eso para que se comprobara de que no era Él una persona excepcional en lo que respecta a carne y hueso. Él tenía un espíritu, tenía un alma y tenía un cuerpo. Con la diferencia que el Señor vino para cumplir lo que tenía que cumplir. Voy a leerle lo que dice Hebreos 2:14 para que usted se dé cuenta por qué Jesús murió allí. Y dice la palabra: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Interesante esto, ¿por qué? Porque Jesús vivió entre los hombres sin pecado. Y porque Él vive, es que tenemos esta revelación a los hombres. Y por eso es que nosotros tenemos que hablar la palabra. Tenemos que contar la palabra, tenemos que llevarles el tema de la salvación. Me vine muy agradecido con Dios, porque una persona que incluso va a estar viendo la televisión, no voy a decir nombre, pero me llevó a un tema que me entretuvo con ella un buen rato, y como era el jefe de los evangelistas no me movían de ahí, ¿verdad? Y me quedé. Porque me dijo, usted me dijo debe de saber. Ustedes andan proponiendo salvación y no saben qué es. Ustedes ni obras hacen. Y le digo, ¿qué me quiere decir con eso? Bueno, que la salvación es por obras. Dije, aquí tengo el tema con ella para un buen rato. ¿O acaso? Pero mire, casi me direccionó bien ella. Y me dijo, ¿acaso usted no le daría de comer a un pobre? ¿Cómo no? Sí. ¿Acaso no le? Sí. Sí. Y tuve que explicarle mucho sobre el tema de las obras. Así hay mucha gente, hermano, que en un momento de su vida tienen que comprender que no es por obras para que nadie se gloríe. Pablo le está diciendo a ellos, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. ¿Y sabe usted que estar muerto en delitos y pecados, hermanos, es estar muerto, bien muerto? Porque debo de entender de que cuando yo muera, yo tengo que pasar a una vida espiritual, sea para el infierno o sea para el cielo. Porque la vida espiritual es otra. Por eso que cuando la persona muere y tiene a Cristo, lo tiene todo. Pero si no tiene a Cristo, está frita. Perdónenme la expresión, y en la televisión me disculpan. Está frita, porque el infierno parece que fríe, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa cuando no se entiende, hermano? Esto ocurre cuando la gente no permite y no le da cabida a la palabra arrepentimiento. Cuando uno lo lleva a la oración, cuando uno les habla de esto, la palabra arrepentimiento le tienen temor. Y no debe de ser así, amado hermano. Esta amada hermana con la que les estoy hablando, yo al final, por cierto, era una tienda grande, ya no se quedó desde allá hablando conmigo, sino que vino hasta la ventanilla a platicar conmigo, le di la mano, y no solo eso, oré con ella y la dejé en otro estado. Pero qué atención más linda la que me dio al final cuando empezó a entender las cosas. Y así somos nosotros, hermanos, cuando empezamos a entender las cosas. Pero la palabra arrepentimiento es una palabra complicada para aquel que no cree. Por eso cuando usted vaya a llevar la palabra de Dios, no lo lleve de una vez al arrepentimiento, porque no van a llegar. Tiene que llegar despacito y empezar a decirle qué es eso. Cuando lo logren comprender, van a lograr arrepentirse para poder recibir perdón de Dios. Mire, al pródigo le pasó. El pródigo no quería arrepentirse, pero cuando lo apretaron y lo apretaron y lo apretaron las necesidades, llegó él mismo a la conclusión y dijo, vuelvo a la casa de mi padre y le diré que he pecado contra el cielo y contra él.
Eso es arrepentimiento. Esa es una palabra linda, porque cuando la reconoce, entonces se da cuenta lo que dice Pablo. A ustedes en Efesios, Dios les dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. El mundo, hermanos, no quiere creer que está muerto en delitos y pecados. No quiere creer que es pecador, no quiere creer ni convencerse cuáles son los delitos. Y eso es un error grande y no salen de ahí. Y eso de que no salen de ahí es compromiso de la iglesia llevar esta palabra. Nosotros tenemos que levantarnos, pero firmes, para llevarles la palabra de Dios. Yo me he propuesto ir al evangelismo porque tenía tiempo de no hacerlo. Siempre era mi fuerte ser evangelista, pero ya aquí solo predicando me tienen encerrado. Yo me les voy a ir y voy a ir a evangelizar, porque hay que ir, hermano. Hay que ir, y ahí ando con ellos a veces para que vean que hay que hacerlo, pues. Digan amén, por favor. ¿Sabe, hermanos? La iglesia debe de cuidarse que no gobierne el diablo en ella. Que el diablo no gobierne en el pueblo, que el diablo no gobierne en los seres humanos de este lugar. ¿Por qué cree usted? Mira lo que dice el versículo 2. Dice que estaba muerto en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo que Pablo está diciéndole aquí al pueblo es que hay un príncipe que domina, hay un príncipe que tiene al pueblo agarrado de las manos, hay un príncipe que está haciéndole daño, y es el que opera en el espíritu de desobediencia del pueblo. Si usted se da cuenta, en el pueblo, hablemos de Apopa, hermano, aquí gobiernan las tinieblas. Usted dirá, eso es una ofensa. No, no es una ofensa, gobiernan las tinieblas. Fíjese que cuando Cristo viene para darnos la palabra, dice Juan 1, 2. Este era en el principio con Dios, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y Pablo dice que vivían entenebrecidos. Pablo dice que estaban en las corrientes de desobediencia, que estaban bajo el mandato del príncipe de este mundo. Y eso es lo que pasa en los pueblos como Apopa, por ejemplo. Amado hermano, donde no encuentra usted una cantina, donde no encuentra un prostíbulo, donde no encuentra ladrones, donde no encuentra gente que deshonesta. Ahí están en todos lugares. ¿Por qué? Porque están en las tinieblas, porque no quieren oír la voz de Cristo cuando la palabra dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Cuando la iglesia se levanta a predicar, lo que está haciendo, hermanos, es sacar al pueblo de un gobierno de tinieblas, un gobierno que está totalmente descompuesto por el desconocimiento de la palabra. Por eso que cuando hablamos de que Cristo vino para que nosotros nos diéramos cuenta, para que el hombre se ponga de acuerdo consigo mismo y salga de las tinieblas, para que el hombre salga de la desobediencia. Fíjese que una persona desobediente se le nota de inmediato por el pecado. Y nosotros a veces, hermanos, caemos en pequeños errores que ya no debemos de caer en ellos. Por el contrario, debemos de cambiar nuestro estado para venir a entender que Cristo venció las potestades del aire, que Cristo vino para morir en la cruz, para vencer, dice la palabra, cuando usted lo lea allá en Colosenses 2, capítulo 13, 14, 15, versículos 13, 14 y 15, se da a dar cuenta que dice que Él expuso en evidencia que el diablo estaba derrotado. Cuando lo lea se da cuenta, dice que estaba en evidencia que el diablo estaba derrotado, y Cristo murió y exhibió públicamente todo esto. ¿Para qué? Para que usted y yo saliéramos de pecado. Por eso, amado hermano, hermana, usted aquí, como lo ve en la iglesia, usted es otra persona diferente. No es el mundo de las tinieblas, no es el mundo donde vivíamos en un tiempo. Fíjese que hay personas agradecidas, yo soy uno de ellos, cuando hablo de dónde salí. Hay testimonios que no dan mucho de que nos beneficien, ¿verdad?
Pero cuando alguien comienza a contar su testimonio, claro, aquí no podemos contar testimonios tan grandes. Por ejemplo, que venga una prostituta a contar cómo salió de ahí. Nos cuesta que venga y no va a venir. Pero de un ladrón es más fácil. Y de un alcohólico como yo también es más fácil. Pero no puedo contar todo lo que hice mientras era alcohólico. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Dios nos cambia? Cuando en nosotros hay una cosa diferente, el testimonio cambia. ¿Por qué? Porque ya no vivimos en el mundo del príncipe de las tinieblas. Mire lo que dice el versículo 3, siempre de Efesios. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Note lo que yo quiero decir aquí en esta parte. Cuando nosotros nos damos cuenta que participamos de los deseos de la carne, los deseos de la carne los podemos cuantificar y tipificar, pero no vamos a entrar en detalles. Los deseos de la carne pueden ser concupiscencia, los deseos de la carne pueden ser sencillamente lo que es el desorden de pensamiento, el desorden de deseos, eso puede ser. Sin embargo, Santiago dice así, en su capítulo 1:12 dice que nosotros no debemos de decir que Dios nos está tentando, sino que nosotros somos tentados, nosotros mismos de nuestra propia concupiscencia somos tentados. Y dice la palabra que somos atraídos y seducidos. Y una vez atraídos y seducidos, nos embarazamos de pecado. Y embarazados de pecado, parimos el pecado y damos a luz la muerte, dice Santiago. Mire qué terrible, hermano. Y eso era todo lo que usted y yo éramos. Eso es lo que pueden ser los que están en la calle. Pero para esto dice que nosotros debemos de eliminar de nosotros el pecado que domina. Eliminar de nosotros el pecado que domina, hermanos, es un trabajo que solo lo puede ejercer con las herramientas de la palabra de Dios. No podemos en la carne querer salir de pensamientos malos. No podemos con la carne querer cambiar nuestra mente. Dice la palabra, transformados, no nos conformemos a este siglo, sino transformados y renovados por medio del entendimiento. Y la palabra de Dios nos trae el entendimiento para poder caminar con ella. Hermanos, si no abrimos el entendimiento, no la vamos a entender jamás la palabra. La palabra es el consejo más sano que puede haber para el hombre sobre esta tierra. Mira, cuando dice que por la voluntad de la carne, el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando entendemos por hijos de ira, yo le explicaba hoy en la mañana, por cierto, en el Evangelio a alguien, cuando nosotros intentamos sacar los pensamientos, los deseos de la carne y todo lo malo de la ira de Dios, esto, cuando usted lo logra entender, hermano, usted está en paz con Dios. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino a la tierra, traía la misión de justificarnos para poder ser santos y santificarnos para buscar la santidad. Pero para eso de justificarnos teníamos que confesar con el corazón para perdón de los pecados. Entonces, cuando eso ocurre y logramos descubrir la propiciación, cuando logramos descubrir la propiciación, no es otra cosa más que por medio de Jesucristo calmamos la ira de Dios. La ira de Dios la puede ver usted en el capítulo 6 del Génesis cuando dice el Señor hablando consigo mismo o con Cristo en su preexistencia, está diciendo, voy a acabar con ellos, me los voy a acabar, los voy a exterminar. Eso fue lo que dijo en el capítulo 6 del Génesis. ¿Y qué es lo que mandó el Señor cuando halló gracia en Noé? El diluvio. Y los terminó a todos. Esa es la ira de Dios.
¿Y usted cree, hermano y hermana, que la ira de Dios no está vigente? Sí, está vigente, pero está vigente para los que no tienen a Cristo, porque Cristo es la propiciación del hombre. Él, a través de la muerte de Cristo, fue propicio para calmar la ira de Dios. Para que usted y yo, al reconciliar con el Señor, hemos calmado la ira de Dios. Ya no tenemos los deseos de la carne, ya no andamos buscando las concupiscencias, ya no estamos viviendo como hijos de la ira de Dios. Estamos fuera. Y esa es la gran ventaja de los que creen. Ya no están bajo la ira de Dios. Estamos bajo la misericordia de Dios, bajo la benevolencia de Dios. Estamos bajo el amor de Dios, en la cobertura más importante que puede existir, como lo es el amor de Dios, amado hermano. Porque Dios ya no te va a destruir. Pero los que están bajo la ira de Dios están propensos. Yo conversaba con una persona ayer, creo que fue, y hablábamos sobre qué será de los jóvenes cuando tengan 40 años. Y la persona me dijo, no van a llegar. Hermanos, y cuando eso me lo dijo me puse más grave de pensamiento. ¿Por qué? Hay jóvenes que no tienen nada a los 15 años ahorita en este momento, en 10 años más tienen 25 y no tienen nada. Y si logran llegar más allá no tienen nada. Y sobre todo no tienen ni a Cristo, hermanos. Es lo más terrible, porque están bajo la ira de Dios. No sé qué estoy diciendo porque están muy serios, pero es la verdad. La propiciación de Dios es calmar la ira de Dios. Todo lo que tú eras o lo que yo era, hermano, eso es un pasado. Ya lo leímos que Jesús murió, dice, para demostrarle al diablo que Él murió por los pecados del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros, hermano, cuando entendemos la propiciación de Dios? Te lo voy a leer porque yo sé que a ti te gusta más que te lo lean, que te lo expliquen. En Romanos capítulo 3, puedo leer el versículo 25, si lo tienen en proyección, pónganlo. Romanos 3:25 dice de esta manera. Voy a leer 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y mira el 25, a quien Dios puso, pero guárdese este versículo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado. Este versículo es claro como el agua. Dios descansa de su ira dejando en Cristo la obra redentora. Dios descansa en Jesucristo dejando la obra de la recomposición del ser humano. Dios descansa en su Hijo para todo. ¿Por qué? Porque a través de Él detiene la destrucción de la humanidad por el pecado. Amado hermano, por eso el que no quiere venir a los pies de Cristo tiene graves problemas. Y estos graves problemas, yo te estoy dando este mensaje esta tarde porque tú y yo tenemos familias. Y es importante que las familias comprendan y entiendan este punto de la salvación. ¿Por qué? Porque llegará el día de la desgracia, que es la muerte, y pueden irse sin Cristo. Hermanos, eso es lo grave. Mira, yo siempre, en las partes que puedo meter en los sermones, lo que hizo el carcelero de Filipo, no lo hizo él, lo hizo Dios. Porque el carcelero de Filipos puso la espada así frente a él para caerse sobre ella, para morir. Pero lo detuvo. Pablo y Silas lo detuvieron. Detente, no hagas eso. Y cuando lo detuvo, ¿qué es lo que hizo? Salvar una familia. Siempre lo digo, salvar una familia. ¿Qué tenía que ver la familia del carcelero? Mucho. ¿Cómo tiene que ver la familia tuya, hermano? Tú que viniste a oír el culto, tú que viniste a oír palabra. Tu familia tiene derecho a salvarse. Tu familia debe salvarse. Entonces, cuidemos que no gobierne el diablo. Cuidemos que el diablo no sea para nosotros el que nos está gobernando. Tenemos que cambiar y entender que el amor de Dios es compasivo. Versículos 4 y 5 de Efesios dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Aquí
vemos la misericordia de Dios con su creación. Cuando uno está evangelizando, las personas le dicen, pero de inmediato así, es que todos somos hijos de Dios. Y yo le digo, no. Porque no es cierto que todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Pero para ser hijos de Dios se necesita creer en su Hijo Jesucristo, y no solo eso, sino recibirlo como el Salvador de su vida. Y cuando eso ocurre, entonces dice la palabra que le dio potestad de ser llamado o hecho hijo de Dios. Y esa es la gran diferencia, hermano, porque cuando estamos lavados por la misma sangre del Cordero, entonces somos hermanos, entonces somos hijos de Dios. De lo contrario, somos creación de Dios. Y Dios nos creó, eso es lógico que nos creó, pero tiene que haber un cambio en nosotros. Mira, el amor compasivo de Dios. Voy a leerte lo que dice Romanos 11, para remitirme un poquito al pasado de lo que era el pueblo. Romanos 11, 30, 32 dice de esta manera: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Quiere decir que aquellos antepasados míos me sirven de ejemplo para que yo alcance la misericordia de Dios. Y eso es tan importante y sigue de generación en generación. Si tu papá, tu mamá creyeron en un tiempo y tú no quieres creer nada ahora, tú estás en un problema grave. Tienes que darle la secuencia en el caso del evangelio, pero en el caso de la religión hay personas que dicen: yo en la religión de mi padre y mi madre voy a morir. Déjame decirte que lo que estás haciendo es pagarle las facturas que ellos deben, porque en la religión hay idolatría, en la religión hay paganismo, en la religión hay confusión, en la religión no saben por qué sufren ni por qué gozan, hermano. Entonces es una gran diferencia que no la debemos de pagar nosotros. Dice que en aquel tiempo, por la desobediencia de ella, yo he alcanzado misericordia. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a nosotros, ellos también alcancen misericordia. Se está refiriendo al pueblo de Israel. Amado hermano, el pueblo de Israel sigue desobediente. El pueblo de Israel debemos de orar por ellos, amarles, porque de ahí viene la salvación, que es Cristo. Pero debemos también orar por ellos, hermano, porque ellos fueron desobedientes para que nosotros encajáramos en el olivo injertado. Ellos fueron desobedientes para que nosotros fuéramos obedientes a la palabra. Ahora la obediencia nuestra tiene que transformarlos a ellos, cambiarlos de manera que cuando Cristo venga podamos ser un solo pueblo, un mismo pueblo, alcanzando las bendiciones de Abraham, el profeta de ellos, para la gloria de Dios. Ahí se cumple en Abraham la bendición en Cristo, hermano. Mire, es importante que veamos esto, porque dice que Dios nos amó tanto que resucitó a su Hijo para que esa sea la primicia de la resurrección de los santos. Usted y yo vamos a resucitar cuando Cristo venga. Mire lo que dice el versículo 6 de los Efesios. Dice así: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí hay dos tiempos. El primero, nos amó y nos dio vida, nos resucitó. ¿De qué nos resucitó? Dice que esta resurrección de la primera que habla Pablo aquí es del pecado. Si me dice el primer versículo, y Él les dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. No es, hermano, y esto te lo pinto de esta manera, no es que estés muerto bajo tierra, sino muerto en espíritu, porque reina el pecado. Pero cuando el pecado desaparece de ti, porque Cristo lo borra, entonces cambia toda la situación. El problema es no entregarse al Señor. El problema consiste en que no logre yo entender esta parte, porque cuando no la entiendo sigo en pecado, sigo en el mismo problema, sigo sin resucitar, hermano. Dice que cuando nosotros bautizamos, y allá en el capítulo 6 a los Romanos, cuando bautizamos nosotros sumergimos a la persona, y al momento que la sacamos del agua le decimos:
resucitado a una vida nueva. Pero es una palabra sencilla la que decimos, pero el que viene saliendo de las aguas, en ese momento, su pensamiento dice, acabo de resucitar, porque estaba muerto en delitos y pecados. Aun cuando yo te digo, el bautismo no salva, lo que salva es la sangre de Cristo. Por eso se necesita haber creído. Y aquí dice la palabra que Él nos resucitó estando en delitos y pecados. ¿Para qué? Para darnos vida juntamente con Cristo. Y dice en los lugares celestiales. Yo lo que aquí veo es que el Señor nos ve sentados en el cielo, hermano. Lo que yo aquí veo es que Él nos ve por la fe en nosotros en el cielo. ¿Cuántos de ustedes quieren verse en el cielo? Dice que nadie sabe cómo es eso. Porque nos dan clases en CCDL y nos llevan a los extremos, ¿verdad? Cuando se habla de los sucesos futuros, nos llevan al paraíso de Dios y nos hacen un viaje, ¿verdad? Fantástico. Pero no, es una cosa diferente. Es ver cara a cara a aquel que te salvó. Es ver cara a cara a aquel que dio su vida por ti. Es ver cara a cara a aquel que le has creído sobre esta tierra. Mira, lo que Cristo dijo se cumple, porque si Jesús dijo, yo voy y vuelvo. No se desesperen, no tengan temor, yo voy y vuelvo. Lo que pasa es que la gente quiere medir los tiempos. Y si eso no te va a alcanzar, hermano. No te va a alcanzar si apenas puedes vivir 80 años. Y Cristo puede ser que venga en 10 años, 20 años, no sé cuánto, pero estamos más cerca cada día. Pablo lo esperaba desde que se convirtió. Y él estaba convencido, pero tan convencido que dijo, en una de las prédicas dijo, porque Jesús mismo, Dios mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, dice Pablo, los que hayamos quedado, seguiremos con ellos. Ese optimismo de Pablo y que no le alcanzó es el mismo que tienes que tener tú, aunque no te alcance, hermano. Si algunos de ustedes todavía no llegan a los 50 años, y si llegaran y Cristo no ha venido, y si se mueren y Cristo no ha venido, no importa, hermano, si la palabra dice que porque Él vive, nosotros también viviremos. Si Cristo resucitó, tú vas a resucitar, hermano, no te preocupes por eso. Jesús quiere mostrarnos en el futuro su bondad. Mira, el versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo. Aquí puede usted ver en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando Jesús sobre esta tierra fue presentado por el Padre, lo presentó cuando nació a los pastores, lo presentó ante los fariseos cuando tenía 12 años y lo presenta cuando tiene 30 en el Jordán. Y eso que lo presentó en el Jordán es importantísimo porque había mucha gente en el Jordán bautizando y oyendo la prédica cuando habló la voz del Espíritu Santo diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y esa presentación es esta misma que está diciendo aquí el versículo 7, para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si tú no tienes a Cristo, ¿qué le vas a presentar al Padre? ¿Qué gracia va a hallar el Padre si no tiene a Cristo? Si Él dijo a Él, este es mi Hijo amado, en el cual tengo la complacencia, en Él deposito todo, es la esencia de mi ser, es la cabeza de la iglesia, es el dueño de la plenitud de todo. Eso dijo Pablo. Pero mira, cuando en la transfiguración Jesús lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo, y baja Moisés y baja Elías, y baja el Padre, y entra donde está Jesús y los 4 discípulos.
Y dice las mismas palabras con un agregado. Y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A Él, oigan. Oiga, cuando dijo eso, vuelve a decirme lo mismo. Dios quiere mostrarnos sus riquezas en gloria. Y sus riquezas en gloria, hermano, no son terrenales, aunque algunas cosas sí. Pero las riquezas en gloria es la gloria de Dios manifestada en el cielo para con nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque allá en el cielo, hermano, hay lo que nosotros no tenemos acá. Todo lo que te hizo falta acá, tú lo tienes en el cielo. Pero déjame decirte algo. Para vivir esto hay que morirse, hermano. Lamentablemente, ¿verdad? Pero ¿y qué vamos a hacer? Dios quiere manifestarlas así. Y la salvación es por gracia. Mira, versículo 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. Aquí enciérrelo en un marquito chiquito. Cuando tú conoces el don de Dios, te están dando cuenta de que Dios quiso que tú te salvaras. Y Dios te buscó para que te salvaras. Y Dios propuso que te salvaras. Y Dios hizo todo lo imposible para que te salvaras. Y por eso estamos aquí, por gracia. Porque la gracia de Dios está allí y a Dios le plació que tú te salvaras. Tú cuando estés en meditación, en esos soliloquios que a veces tenemos, tú tienes que entrar en el detalle y decir, si yo amo a Cristo porque por Él soy salvo. Yo amo a Cristo porque se me reveló a mi vida. Yo amo a Cristo porque dio la vida por mí. Y usted póngase a pensar todo eso y usted va a ser la persona más feliz de esta tierra. Porque esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios, que tú conozcas la salvación. Por eso ahí en el capítulo 17 de Juan, cuando ora el Señor por sus discípulos, dice, Padre, esta es la vida eterna. Primero que te conozcan a ti, como el Dios verdadero, y a Jesucristo el que tú has enviado. Entonces, hermano, qué importante es la propiciación, qué importante es la salvación en Cristo, porque Dios se va a manifestar. Mira, versículo 9, Dios separa las obras de la gracia. Y no pude omitir escribir este punto, ¿por qué? Porque dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Es la continuación del 8. Pero dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo fui a enterrar uno de mis tíos queridos este año. Y me encontré con la sorpresa en la misa. En el pueblo donde yo nací, pues un porcentaje alto es católico. Y mi tío pues era católico, muy católico. Yo lo fui a evangelizar varias veces y no pude. No pude porque él no se dejó. Y tanto así que cuando llegué a la funeraria dije, voy a predicar, voy a aprovechar. No me dejaron. No me dejaron las circunstancias, ¿verdad? Primero el sacerdote dando una misa y luego otros que hablaban. No me dejaron. Al siguiente día dije, en el cementerio voy a predicar. Tampoco me dejaron. Hasta que al final hablé. Y lo que dije quedó en nada. Porque se levantó uno de los familiares y dijo, ¿y la Virgen María dónde la dejó? Me dijo. Y dijo, ¿y este hombre que vamos a enterrar ahora? Por las obras, por todo lo que hizo en este pueblo, está con el Padre, está en la gloria de Dios. Y dije yo, ¿cómo puede ser posible? Y cuando estábamos en el famoso responso, estoy hablando de mi tío y él sabe si me escucha. En la iglesia donde estaban dando el mensaje, decía, y este fue un gran hombre. Un día le hizo el adoquinado, el parqueo al sacerdote. Por él, la pared de la iglesia. Por las obras de este hombre, es que estamos honrándolo para que él esté en la gloria eterna. Hermano, le dieron un realce a las obras. Y no es por obras para que nadie se gloríe.
es por lo que el mérito que Cristo hizo por nosotros. No es por la obra. Si usted quiere hacer algo, hágalo. Dele al pobre. Proverbios 27 dice, no solo estés diciendo que le vas a dar, dale si tienes el poder para hacerlo. Eso es obra. Santiago cuando se enfrascó con las personas, les dijo, muéstrenme la fe por las obras, porque yo les voy a mostrar mis obras por la fe. Los dejó bien amarrados y enrollados. ¿Por qué? Porque si tú no tienes fe, no puedes hacer obras. Las obras se hacen por la fe, pero no es para salvación. Eso nos tiene que quedar claro. Eso nos tiene que quedar, pero súper claro, más claro que el agua, hermano. Cuando estamos en el ataúd, nadie es malo. Cuando ellos te iban a decir, tan bueno que era en su vida, y alguien va a decir, pero en bajada no servía. Así dicen, hermanos, cuando está uno muerto en el cajón, dicen que tan bueno que era y empiezan a hablar de las obras. Le daba a los huérfanos, cuidaba a las viudas. No, hermano, no. Mire, yo vuelvo a repetir esto porque tiene que quedar bien grabado. Es la sangre de Cristo la que vale, porque Él fue el único que llegó al propiciatorio con su sangre para calmar la ira de Dios. Entonces, hermano, no es por obras para que nadie se gloríe. Haga obras, por supuesto que tiene que hacerlas, porque es lindo hacer obras, pero no es para salvación. Por eso dice Pablo aquí, que es por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y terminamos con esto que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Mira, cuando habla de que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, se está refiriendo que Dios ya sabía quiénes íbamos a ser nosotros. Y entonces las obras las hizo antes, para que nosotros, dice, anduviéramos en ellas. Cuando dice que Dios nos hizo a su imagen, no nos está diciendo que nos hizo, bueno, a Dios lo dibujan bien bonito, ¿verdad? Bien chulo, lo dibujan colochitos, ojos azules, pero no es así, hermano. La Biblia, Isaías 53, dice que no era de gran parecer. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros confundimos por qué nos hizo a su imagen? Se estaba refiriendo al carácter, se estaba refiriendo a las actitudes, se estaba refiriendo a lo que nosotros tenemos en la moral, en la ética. Él se estaba refiriendo a eso, al carácter de Dios, no al carácter que dejó Caín, no, al carácter de Dios. A eso se refiere. Y nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué es lo que va a cuidar Dios? Su imagen y su semejanza, que somos nosotros. Él lo que está cuidando es su referencia, su imagen, su carácter. Está cuidando eso, no está cuidando de que, si yo dijera que Dios es como uno de ustedes bien guapo, me estoy equivocando, hermano. O digo yo que Dios es como uno de ustedes que es feíto como yo, no es así. Es otra cosa. Y dice aquí el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Cuando habla de ser creados en Cristo para buenas obras, hermano, es porque Dios tiene obras que nosotros vamos a hacer. Por eso Jesús, cuando se iba, dijo, y cosas más grandes que estas harán, porque yo voy al Padre. Y ahí viene el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué obras son las que vamos a hacer? De todas, hermano. Entre ellos la salvación. Fuimos creados para las buenas obras de ser evangelistas, creados para servirle a Dios, creados para cumplir con los objetivos de Dios, creados, hermanos, para todo aquello que ya está escrito. Mire, uno de los versículos referentes que encontramos es Jeremías. En Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5, dice la palabra, cuando el Señor lo está mandando, y lo está mandando a una misión importante. Y Jeremías dice, no, yo no quiero ir, soy un niño. Yo no voy. Pero ¿qué le dijo el Señor? Si lo tienen. Antes que te formase en el vientre te conocí.
Antes que te formase en el vientre te conocí. O sea que lo hizo Él. A usted lo ha hecho Dios. Antes que nacieses te santifiqué, o sea, te aparté en santidad y te di por profeta a las naciones. Por lo tanto, no tenés que quejarte, tenés que ir a hacer las buenas obras. Y aquí viene la importancia del por qué, hermano, porque están escritas desde antes que naciera. ¿Por qué? Porque Dios prepara a los hombres para servir a los hombres. Por eso Cristo vino como hombre, murió como hombre. Se fue de esta tierra como hombre, pero Él vino para deshacer las obras del diablo. Y ustedes y yo, hermano, tenemos que deshacer las obras del diablo, porque dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre tocarán cosas mortíferas y no les hará daño. En mi nombre tocarán los enfermos y sanarán. Entonces, cuando habla de esto, hermanos, nosotros tenemos que entender que venimos para servir a los hombres. ¿Para qué? Para llevarlos a la gloria de Dios. Porque usted, por alguien que le evangelizó, va a conocer la gloria de Dios. Porque ese que le evangelizó le presentó al único que puede salvar y se llama Jesucristo. Incline su rostro conmigo. Padre, muchas gracias, Señor. Porque el Evangelio cumple su objetivo para la salvación. Cuando Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados, Señor, es reconocer un pasado mío, es un reconocer, Señor, las cosas en las que anduve en aquel tiempo, en los deseos de la carne, en los pensamientos errados. Oh Dios mío, era por naturaleza hijo de ira de Dios, pero ahora ninguna ira, ninguna condenación hay para nosotros, dice la palabra. Y eso es bien importante, Señor, porque no hay ninguna condenación. Dice que si yo digo que no he pecado, hago a Dios mentiroso, pero también dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar pecados. Padre, esta es una tarde maravillosa para que mis hermanos reconozcan en ellos, Señor, que anduvieron en delitos y pecados, que reconozcan, Señor, de que anduvimos ahí en corrientes extrañas de este mundo, del príncipe de las potestades del aire, ese príncipe, ese espíritu de desobediencia que dice el apóstol, ese hombre antiguo, el cual ahora cambia, Señor. Esta tarde yo te ruego por ellos, Señor, los que aquí están, los que en la televisión han escuchado esta palabra y la siguen escuchando. Yo te pido, Señor, les deja a ellos sabiduría, inteligencia para comprender que debemos separar la carne. Debemos separar la carne del espíritu, debemos separar los pensamientos cerrados para no estar en la ira de Dios, porque estar en la ira de Dios implica morir y quizás morir eternamente, pero la palabra dice que el que cree en el Señor no morirá eternamente. Padre, gracias.